¿Qué tal amigos? El día de hoy hablaremos de una serpiente que para mí es muy especial, pues formó parte de mi infancia y que al fin pude volver a encontrar. Hablamos de la famosa Alicante o Cincuate, una enigmática serpiente. ¿Será verdad todo lo que dicen sobre ella? Averigüémoslo. Por favor suscríbanse a este canal, que cada día somos más, y para que vean más contenido como este. Sin más que decir, ¡los gets! Leyendas del Alicante o Cincuate. Hoy, gracias a mi amigo Jairo, fue que pudimos encontrar este bello pero joven ejemplar, dado que había visto en la zona, una zona bastante urbanizada que día con día se están comiendo el poco bosque que queda. Pero de entre toda esta destrucción de su hábitat, prevalecen estos bellos e incomprendidos animales. Antes que nada, me gustaría decirles que de niño tuve la suerte de poder ver estos ejemplares y formaron parte de mi infancia, por lo que me trae nostalgia el ver uno de estos. Aunque con los años, por desgracia, se han vuelto menos comunes, no dejan de atraparme, pues me traen los recuerdos de un sinfín de leyendas que tienen estas serpientes. Y es por donde empezaremos este video. Cincuate, serpiente toro, serpiente de pino, serpiente del maizal o maicera, culebra zorro, o por el que medio México la conoce, Alicante, siendo su verdadero nombre Pituophis de Pei. Es una serpiente que lastimosamente aquí en México tiene acuñada muchas leyendas, unas más fantasiosas que las otras. Para hacer este video traté de recordar todas las historias que me contaron, y es que de niño yo vivía en un sitio rodeado de bosque, por lo que era bastante común ver serpientes. Además había muchas granjas y estas atraían a sus presas predilectas, que son los roedores, por lo que era bastante común y lastimosamente ver muchas serpientes desvividas por granjeros y campesinos. Quizás no me crean, pero yo llegué a ver a lo que recuerdo y al parecer una albina. Lo poco que recuerdo es que era completamente blanca, con el patrón un tanto visible y con los ojos rojos, que por desgracia en su momento se me escapó cuando intenté agarrarla. En fin, como les decía, esta serpiente tiene muchas leyendas. La primera es que tiene un gusto o predilección por la leche, sea de vaca o de mujeres lactantes, que este segundo abordaremos más adelante. Pero cuenta la gente que vive en el campo es común encontrarlas pegadas a las ubres de las vacas para poder succionar y beber su leche. Otra leyenda de esa serpiente es que hipnotiza con sus ojos y es así como se roba personas, en específico, como ya se mencionó, mujeres. La leyenda completa es que las hipnotiza con su mirada, tomando una especie de postura defensiva, y así, una vez hecho contacto con sus ojos, se llevará a su víctima a perderla en la inmensidad del monte. Tiene otra versión de esta misma historia, y es que en vez de sus ojos usa el vaho, el cual es su aliento. De esta manera atrae a sus víctimas hacia ella. Otra leyenda muy popular, y lo diré entre comillas, es que te brincan estas serpientes. Y permítame explicarme, y es que según la leyenda, si tratas de quitar al Alicante de la obra de la vaca, esta se pondrá a la defensiva, y si fallas al tratar de agredirla, esta saltará hacia tu cuello para asfixiarte. Cabe resaltar que esta leyenda también la comparte con otras serpientes como el tilcuate o la chirrione. Por último, una muy popular, y es que esta serpiente busca mujeres embarazadas o lactantes para beber de su leche. Acorde a la leyenda es que se mete a las casas buscando a la fémina, y una vez que la ha encontrado la duerme con su vaho o usando sus ojos. Tras haber caído rendida ante la serpiente, prosigue a beber de su leche directo del seno como un bebé, y en caso de que haya un bebé en la habitación, usará su cola para distraerlo. Según la leyenda, solamente los alicantes machos lo hacen, ya que las hembras pues no muestran interés en esto, mientras que otros afirman que no importa el género, ambas hacen lo mismo. Y sumando a esta leyenda, según la gente añade que existe esto, al menos en los Altos de Jalisco, y me lo contó ya personas muy mayores, el hijo del Alicante, que a grandes rasgos es que esta serpiente procede a dormir a la fémina y la embaraza, con la finalidad de que lacte y así poder beber de su leche materna, y el bebé no nacerá, sino abortará antes de llegar a término. Bien, tras haber planteado estas historias, ¿hay algo de verdad en ellas? Para ser honesto, en forma definitiva es que no. Estas serpientes no son capaces de siquiera poder digerir la leche. A mí hasta la fecha me sorprende cómo una serpiente tan inofensiva ha causado tanto temor entre la gente que vive en zonas rurales o pueblos. Sin embargo, he de mencionar que son totalmente inofensivas. Esta serpiente pertenece a la familia Colubridae, es decir, es un colúbrido o culebra, además de poseer una dentición aglifa. Eso significa que no posee
unos dientes modificados para la inoculación de veneno como lo tendría una víbora de cascabel o una coralillo, por lo que su método de caza es consumir sus presas vivas si es que son pequeñas o a través del sometimiento de la constricción, enrollándola hasta que sucumba a ella para posteriormente consumirla. Sin embargo, hay algunas partes de las leyendas que podrían explicarse. Por ejemplo, el supuesto brinco podría ser cuando se ponen en posición defensiva. Al momento de que ellas atacan, mueven parte o todo el cuerpo dando la impresión de como si brincasen. El hipnotizar con sus ojos o bao podría deberse a que muchas veces las presas no se percatan de ellas y se aproximan a estas sin saber que tienen a su depredador enfrente, dando la impresión de como si las atrajese. Parte del mito del bao también podría ser por el bufido que emiten cuando están en posición de ataque, como una especie de respiración profunda o soplido intenso. Ahora, con respecto a lo que beben leche o el hijo del Alicante, desconozco cómo puede haber ocurrido. Sin embargo, lo de la leche puede deberse a que al ser una serpiente común de ver en establos o rancherías, pudiese correlacionarse a su presencia con este mito. Sin embargo, no vio cómo pasó eso a que las encontraran pegadas a las ubres de las vacas. En cuanto a las mujeres y el supuesto hijo del Alicante, mi hipótesis, el cual dudo se pueda comprobar, es que las mujeres tuviesen un amante o en todo caso tuviesen relaciones en contra de su voluntad, y para poder enmascarar ese hijo fuera del matrimonio, decían las personas que había sido la Alicante, algo similar al Chan, monstruo criptido de Aguascalientes, pues así como con el hijo del Alicante, también existe el hijo del Chan. Sin embargo, como dije, es mi hipótesis, mi proposición, cosa que veo difícil de comprobar hoy en día, pero no sería la primera vez que se escucha algo así en el país. Es de remarcar que todas estas leyendas son mentiras. Es un mito, una leyenda que ha trascendido por generaciones. Sin embargo, las serpientes en general no pueden hacer algo como lo mencionado, empezando por no poder digerir la leche. Solamente cumplen su función siendo parte de la cadena trófica, fungiendo como depredadores de roedores entre otros seres y reguladores de estos, y además siendo presa. Es por ello que no es de extrañarse poderlas encontrar en granjas, pues ratones y ratas entran en los establos en búsqueda de comida, y estas los acechan desde las sombras. En fin, una serpiente sin duda espectacular que debemos de preservar hoy. Para finalizar esto, ¿de dónde proviene el nombre de Alicante en esta serpiente? Quizás muchos den por sentado que sea su nombre común, sin embargo, antes de la conquista, a esta serpiente, nuestros ancestros aztecas mexicas la llamaban Cincuat, que como ya he mencionado antes, se traduce como serpiente de la milpa o serpiente del maíz, sin que deriva de la palabra centli, maíz, y cuatl, que significa serpiente, dado que era muy común verlas en sus cultivos merodeando o cazando, pues el maíz atraía sus potenciales presas como roedores o lepóridos, es decir, conejos y liebres. Ellos no la veían como una amenaza o algo maligno, sino como un aliado para cuidar sus cultivos, pues gracias a ellas tenían al margen a los roedores, conejos, liebres e incluso aves, pues para estas serpientes todo es una potencial presa. Y no fue sino hasta la llegada de los españoles que se les empezó a acuñar a estas serpientes como algo maligno, algo feo e impuro. Con los años, la conquista y el mestizaje se le quedó este estigma, y es justo con los españoles donde a este ofidio se le empieza a llamar Alicante. Alicante en Europa, más concreto en España, es una ciudad, pero también se le adjudica este nombre a una bestia mitológica medieval, que es un dragón con aspecto similar a una serpiente. Tras esto, por decirlo de una forma, la palabra Alicante ya poseía una connotación mala, y acorde a documentos recogidos por la RAE entre 1726 y 1739, se hace por primera vez alusión a una serpiente llamada Alicante, que cito, dice lo siguiente: especie de culebra conocida en tierra de Sevilla, corta como de vara y media, gruesa como la pierna de un hombre. Es ferocísima y embiste aunque no la inquieten. Su veneno es mortal y más de ello es tanta su fuerza que suele despedazar y matar a un hombre. Aún no se sabe a qué serpiente hace referencia este texto, pero se piensa en tres posibles especies: víbora hocicuda, vipera latestei, culebra bastarda, malpolón monspesulanus y la culebra herradura, Hemorrhois hippocrepis. Es de aclarar que la única de importancia médica aquí es la vipera latestei, pero si no se le perturba o molesta no hará ningún daño, además de que por ella es la inspiración y origen del mito con respecto a que serpientes beban leche materna. Todas estas leyendas, aunado con la descripción proporcionada, fueron traídas a México,
acuñándosela a la pobre e indefensa Cincuat, que al menos en aspecto y para su mala fortuna embonaban perfectamente, por lo que los españoles, sus hijos y mestizos empezaron a propagar esta leyenda para que hasta el día de hoy aún la gente lo crea, y para su desgracia ha mermado mucho su población, que el día de hoy en el año 2024 son cada vez más difícil de encontrar en su hábitat natural. Historia. Descrita en 1853 por el zoólogo francés André-Marie Constant Dumeril en su obra Herpétologie générale ou histoire naturelle complète des reptiles, bajo el nombre de El Apis de Pei, debido a sus características que posee muy similar a otros ofidios del viejo continente que conocía, colocándola como colúbrido aglifo, gracias a un ejemplar recibido ubicado en el Museo de Berlín, con la localidad de Norteamérica, poniéndole de Pei a la especie en honor a su colector, Ferdinand de Pei, naturalista explorador y pintor que dedicó su vida a la pintura, estudio y colecta de flora y fauna de México. Posteriormente, en 1940, Olive Grief Stoll, en su obra Variations and Relationship in the Snake of the genus Pituophis y An Annotated List of the Forms of the genus Pituophis, decidió agruparlas dentro de este género, por lo que el día de hoy es conocida. Pituophis es un nombre que proviene de origen griego, donde pitis significa pino y ophis serpiente, por lo que de forma literal significa serpiente de los pinos, esto en alusión al hábitat donde han sido encontradas durante dichas expediciones. En aspecto estaré poniendo la foto de un ejemplar adulto. Como pueden ver, es una serpiente sumamente robusta, teniendo un tamaño promedio de entre 1,20 m a 1,80 m, llegando a existir ejemplares que alcanzan poco más de 2 metros, con un peso rondando entre los 800 gramos hasta 1,5 kg, y en casos excepcionales hasta 3 kilos, cosa rara de ver más hoy en día. Estas serpientes son diurnas, teniendo el mayor pico de actividad en la mañana y tarde, buscando activamente alguna potencial presa, escondrijo o pareja. En ocasiones, debido a su aspecto, se le suele confundir con una víbora de cascabel, y al momento de ponerse a la defensiva e intimidar a su agresor, mueve la cola rápidamente tratando de simular una sonaja, apoyándose con lo que se encuentra en el piso para hacer ruido. Esto, con los humanos, más que alejarnos, muchas veces logran confundirla con una víbora de cascabel y la terminan desviviendo. En sitios como Tapalpa o Mazamitla se les suele confundir con la cascabel ocelada, Crotalus polystictus. Con respecto a su reproducción, debido a su gran distribución, puede variar mucho. De hecho, muchos herpetocultores comentan que podría ser en cualquier momento del año. Sin embargo, los meses que ellas usan es posterior a su estivación o hibernación, es decir, a inicios de la primavera o en cuanto comience a aumentar la temperatura. Usualmente, al menos aquí en el estado de Jalisco, su apareamiento ocurre entre los meses finales de febrero e inicios de marzo, hasta abril e inicios de mayo, depositando los huevos en mayo y junio, con un promedio entre 3 a 20 huevos, y eclosionando las crías posteriormente de entre 65 a 75 días de incubación en los meses de julio y agosto, y quizás las últimas en septiembre, con una longitud promedio de 25 a 30 centímetros las crías. Esto, como dije, puede variar según su distribución, por lo que solo me remitiré a lo observado, aunque creadores comentan que la mejor fecha para aparear a estos ejemplares es en los meses de marzo y abril, tras una larga hibernación. Su distribución es bastante amplia, viviendo en estados como Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Oaxaca, entre otros estados, los cuales estarán viendo ahora mismo en pantalla, que son bastantes, y teniendo una subespecie llamada Pituophis de Pei Jani, en honor al herpetólogo italiano Giorgio Jani, la cual se distribuye en Nuevo León, Hidalgo y Coahuila, abarcando hábitats como bosques tropicales húmedos y secos, zonas áridas, pastizales, matorrales y alta montaña con vegetación tipo pino-encino, de ahí su nombre científico. Su gran adaptabilidad a diversos entornos le ayuda a poder habitar zonas muy perturbadas y urbanizadas, ya sea por ejemplo ciudades o pueblos, viviendo en pequeños baldíos o parques muy extensos, zonas de cultivo, patios e incluso jardines. De hecho, esta pequeña apareció muy cerca de una casa junto a un parque, y además de eso tienen una esperanza de vida de entre 10 a 15 años, pudiéndose extender todavía más. Su gran adaptabilidad también le permitió tener una dieta muy amplia, abarcando desde ratas, ratones, conejos, ardillas, huevos de aves y aves, pequeñas serpientes, lagartijas y anfibios. Como pudimos descubrir, es una serpiente enigmática, que para su mala fortuna se le fueron adjudicados un sinfín de leyendas que le proporcionaron una mala fama, que al día de hoy venimos a desmentir y a corroborar por qué esta serpiente era tan querida por nuestros ancestros antes de la llegada de los españoles. ¿Cómo pasó de ser un signo de abundancia
abundancia y fertilidad a ser satanizada, acuñándole un sinfín de aberraciones, haciéndola ver como lo peor que existe, cuando esta serpiente solo busca sobrevivir en un mundo que está en constante cambio. Por último, me gustaría mencionar que hace falta una revaloración de esta serpiente en cuanto a su estatus, pues yo año con año he notado que son cada vez menos comunes de ver en estado silvestre. Hace no mucho, podría decir 10 años, aún eran bastante fáciles de ver en campo, y hoy en día es casi imposible de observar. Obviamente varía de zona en zona, hay sitios remotos que aún pueden verse con mayor frecuencia, pero aún así, al día de hoy son cada vez menos comunes de observar, por lo que aunque esté protegida bajo la NOM 59 en estatus de amenaza, se maneja como preocupación menor. Como muchas otras serpientes, se ven bajo una presión constante por la destrucción de su hábitat, además de una matanza indiscriminada por miedo e ignorancia. En fin, me gustaría agradecer nuevamente a mi amigo Jairo, que gracias a él este video pudo ser posible. Como saben y ya me conocen, mi nombre es Dullahan, suscríbanse para más contenido como este. Si desean saber más o saber de dónde extraje la información, la encontrarán en la descripción de este video todas las fuentes que utilicé. Nos vemos en una próxima aventura y hasta pronto. Adiós.